¿Ves? Pero el hermoso paisaje es lo último en lo que Jason está pensando. ¿Y Jay? Jay. Vamos, Jay, mueve el trasero. ¿Quieres volver al auto? No, está bien. Ya voy. Ok. Ten coraje. No me estaba sintiendo muy bien. Me sentía realmente mal. Estaba muy indispuesto. Y me decían, puedes regresar al auto si quieres. Solo serán unas pocas horas. Jason seguía diciendo que estaba bien. Así que continuamos. Creo que en el fondo de mi mente esperaba que Jason dijera, no puedo hacer esto, demos la vuelta y regresemos. Y había dos cosas pasando por mi mente. No soy de los que se rinden, así que no quería dejarlo. Y lo otro era, ¿qué voy a hacer durante 2 a 4 horas? No quería quedarme en el vehículo tanto tiempo. La aventura comienza con un desafío cargado de adrenalina. Tendrán que descender en rappel por un acantilado de 8 metros hasta el inicio. Genial. No estoy seguro de esto, chicos. Vamos. Jay, puedes hacerlo. Más bien. Vamos. Sí, Bien hecho, grandote. Lo lograste. eso estuvo genial. Ben ha elegido una ruta circular a través de los cañones y de regreso a su vehículo. No hay manera de que puedan escalar de regreso. Era una caída de unos 7 metros. Una vez que pasamos ese punto, realmente no se podía volver a subir por el cañón. Pero más adelante se encuentra el cañón serpenteante y la adrenalina del descenso fluye a través de Ben. Estaba muy emocionado. Estaba en el paraíso. Ben y sus amigos se encuentran en un paisaje impresionante y surrealista. Ben estaba pasándola genial, riendo y bromeando, y yo seguía sin sentirme bien. Te dije que era increíble. Hey, ¿te sientes mejor? Sí, Hermosa, hermosa roca roja. Es suave. Y cuando bajas a las hendiduras del cañón, se vuelve aún más hermosa. Solo recuerdo lo silencioso que era. Y era emocionante pasar por estas altas paredes del cañón de Roca Roja y caminar por áreas donde no se sabe cuánto tiempo ha pasado desde que un humano ha estado allí. Así que fue algo increíble. El cañón es como un laberinto. Hay lugares donde simplemente serpentea. Hay lugares tan estrechos que tienes que girar de lado para pasar. Tomamos una foto de los tres cuando llegamos al fondo del cañón. Sentíamos que al menos, finalmente, estábamos en el fondo. lo que más me gusta del barranquismo es poder ir a donde no hay tanta gente. Me encanta estar aislado, en un lugar donde nadie ha estado. Y para mí estar en los cañones estrechos donde las paredes son angostas y retorcidas y todo lo que solo puedes ver y hacer con el barranquismo, eso es lo que realmente me atraía. Es simplemente increíble. No sé si puedes llamar a un lugar tanto hermoso como peligroso al mismo tiempo, pero estaba asombrado.
pero la belleza de los cañones puede distraer incluso a los más cautelosos del peligro. El cañón ofrece una variedad de rutas, desde las muy fáciles a las prácticamente imposibles, y pronto Ben se enfrenta a una decisión. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Pero mira. El GPS dice que un poco más adelante. Estaba usando el GPS, pero también una descripción que habíamos impreso de internet. Hablaba sobre un descenso poco profundo que llevaba al fondo del cañón arenoso. El GPS decía que debíamos avanzar 27 metros. Pero lo que tenía delante de mí era igual a la descripción. Sí. Nunca había usado un GPS antes, así que confié en mí mismo. Pensé que si esto coincide con la descripción, entonces hay que bajar por aquí. Bueno. Vamos. Los amigos han cometido un error crítico. Al ignorar el GPS, han perdido el camino. Ahora están entrando en la ruta más difícil del cañón. Al comenzar el descenso por el cañón, las paredes empezaron a elevarse y acercarse cada vez más. Y para mí, era exactamente lo que esperaba. Era emocionante, estaba en el paraíso, estaba viviendo el mejor momento de mi vida. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Chicos, espérenme. Aún no lo saben. Pero los tres amigos están en la entrada de uno de los cañones más estrechos del mundo. Jason está preocupado. La ruta que Ben sugirió no debería ser tan extrema. Yo disfrutaba mientras nos adentrábamos en el cañón estrecho y se hacía más oscuro. A veces ni siquiera podíamos ver el cielo. Y para mí fue increíble. El cañón se fue haciendo más estrecho. Oye, Ben, ¿Sí? Empecé a ponerme nervioso sobre si habíamos elegido el lugar correcto. Mira, pasaremos por aquí y luego volveremos al sendero más ancho, ¿vale? ¡Vamos! El cañón es tan estrecho que no pasa mucho tiempo antes de que tengan que dejar la seguridad del terreno sólido. Ahora usan una técnica llamada stemming. Pones tus rodillas contra una pared y tu trasero contra la otra, y vas moviéndote poco a poco hasta que puedas llegar al otro lugar. Estaba en mi propio mundo. Día 1, 4:45 p.m. ¿Van bien, chicos? ¡Me está matando, Ben! Para esto vinimos. Nunca dijiste que sería tan estrecho. Fue entonces cuando recuerdo que empezaron a expresar su preocupación. Fue después de eso que empecé a darme cuenta de que esto no era lo que decía la descripción. Pude ver que Clay y Jason simplemente no estaban listos para eso. Era demasiado.
Mientras más alto suben sobre el suelo del cañón, más nervioso se pone Jason. Estaba agotado. Me estaba golpeando, me dolían las rodillas, mis manos estaban adoloridas. Y mientras más avanzábamos, más agotado me sentía. Ahora el cañón no se parece en nada a la descripción. Ben acepta por primera vez que ha cometido un gran error de orientación. Yo simplemente sentí una ola de culpa caer sobre mí como, ¿qué he hecho? En lugar de la ruta para principiantes planeada, Ben los ha llevado al cañón de mayor dificultad, sin experiencia y con poco equipamiento. Ben, esto es una locura. Yo había planeado el viaje, esto es culpa mía. Y sentí una urgencia por salir de allí. El placer del cañón se había desvanecido. ¿Y ahora qué? Ben no quiere asustar a sus amigos. Decide que deberían seguir adelante. Una vez que llegamos al punto donde sabía que teníamos que salir, para mí, bajar por el cañón era la única opción. Porque las paredes del cañón eran totalmente verticales. Sigamos un poco más, ¿de acuerdo? Vamos. A 6 metros sobre el suelo del cañón, Jason ya está teniendo dificultades. Estaba intentando mantener mi posición y mis piernas ardían. Estaba agotado. No puedo hacerlo. No me puedo mover. ¡Me estoy resbalando! ¡Jay! Jay, ¿estás bien? La mochila de Jason lo ha dejado atascado en un hueco de 60 centímetros, ¡Estoy atascado! con 1 millón de toneladas de roca presionando contra él. ¡Chicos, estoy atascado! Está bien, Jay. Mantén la calma. Nunca tuve claustrofobia, pero cuando entré en ese espacio del cañón, sentí, por primera vez, como si todo alrededor se me acercara. Realmente pensé que iba a desmayarme. ¡Ayúdenme! Clay. Dios, lo siento. Me invadió una sensación de responsabilidad. Ellos habían confiado completamente en mí, y los decepcioné. Fue por mis errores, mis fallas de orientación, que nos encontramos en la situación en la que estábamos. Tienes que sacarme de aquí, Ben. ¡Hagan algo, chicos! Yo los metí en esto, necesito sacarnos de aquí. Jason está atrapado muy por debajo de sus 2 amigos. Por los errores de Ben, están en la ruta más difícil del cañón, sin saber lo que les espera adelante. Y sin equipo de escalada, el saliente que fue divertido para el descenso, ahora es un obstáculo imposible para salir. Jay, aguanta. Voy a pensar en algo. La mortal red de cañones los ha atraído y ahora los tiene atrapados sin camino de regreso y sin salida. Ben, el líder del grupo, avanza en busca de una salida más adelante. Continuaba eternamente con esta forma de ver, derecho. Y pensé, este no es el camino. Estaba muy por encima de nuestras capacidades. Regresa con malas noticias.
No podemos ir por ahí. Es aún más estrecho. Vamos, Ben, esto me pone loco. ¡Aguanta, Jay! Respira, mantén la calma. Tranquilo, Jay. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Jason gritaba diciendo que estaba atascado, y yo le preguntaba a Ben, ¿qué vamos a hacer? No podemos ir por el otro lado. Creo que nos dejé atrapados. No sé cómo salir de aquí. Tenía plena confianza en Ben. Y recuerdo el momento en que me dijo que no sabía qué hacer. Y me asustó mucho. Ben ha llevado a sus amigos a una trampa. Una caminata sencilla que debería haber tomado solo 3 horas ha durado 8 y pronto comenzará a oscurecer. Día 1, 5:35 p.m. Decidí que no podíamos seguir por este camino. Jason ya estaba atrapado, estaba agotado. Clay tampoco estaba contento. Teníamos que intentar algo más. Voy a escalar. Si tan solo pudiera trepar a la cima del cañón. Puedo lanzar una cuerda hacia ellos. Regresaré. Nos ayudaré a salir. Y luego caminaremos sobre el altiplano. ¿Estás loco? No, creo que puedo hacerlo. No podría vivir conmigo mismo si no salíamos todos. ¡Jay! Está bien, amigo, lo tengo. Voy a escalar y colocaré una cuerda para sacarte, ¿vale? Ben sintió que debía sacarnos de ahí. Parte de mí pensó, debería decirle que no, pero otra parte confiaba en Ben. Puedo hacerlo. En estas cosas, Ben era el indicado. Él ya lo había hecho antes. Solo iba a subir hasta la cima. Iba a asegurar la cuerda y darnos una forma de salir. En ese momento no sabía qué otra cosa hacer. Es mi responsabilidad. Yo encabecé este viaje. Los traje a este lugar. Por eso decidí escalar sin equipamiento un acantilado de 21 metros. Ben es un novato, intentando un ascenso que desafiaría incluso al escalador más experimentado. Pero está impulsado por un potente cóctel de culpa, adrenalina y determinación. Lo estaba haciendo bien. Sentí que iba a lograrlo. Subía rápidamente por la pared. Me sorprendió lo rápido que pudo llegar tan alto. Había un pequeño saliente a unos 3 metros del fondo del cañón y esperábamos que entre los dos pudiéramos subir a Ben allí. No queríamos moverlo a menos que fuera absolutamente necesario. Clay. Esto empeora. Debemos acostarnos junto a Ben, mantenerlo caliente. Espero que no llueva. No nos dijo nada. Le dolían las tripas. Todavía estaba sangrando. Rezamos toda la noche que no llueva. No podemos lidiar con la lluvia. Si comienza una tormenta, no se necesita mucha agua para que una inundación arrase por estos cañones. Si comienza a llover mucho, el seco y arenoso cañón pronto se convertiría en un torrente furioso. La posibilidad de una muerte lenta y agonizante se transformaría en un instante en un ahogamiento rápido y violento. El sol sale. Día 2, 7 a.m. 13 horas desde la caída de Ben. Las horas de frío oscuro han dejado su marca tanto en el cuerpo como en la mente. Y el nuevo día no trae alivio.
Mientras Jason se despierta de su medio sueño, hace un descubrimiento impactante. Con la presión en su cabeza, la bolsa de agua se rompió durante la noche y comenzó a gotear. El agua se ha acabado. Cuando evaluamos lo que teníamos al principio, pensé que podríamos durar al menos 3 o 4 días, pero después de perder toda esa agua durante la noche, ya no sabía cuánto tiempo podríamos aguantar. Estaba prácticamente vacía, solo quedaban un par de tragos en la bolsa. Le dan las últimas gotas preciosas a Ben. 1 p.m., 19 horas desde la caída. Quizás lo mantenga vivo un poco más, pero necesitan encontrar una fuente de agua de reemplazo, y rápido. Sin agua siquiera por un día, la sangre se espesa, poniendo presión sobre el corazón. En el segundo día, los sistemas del cuerpo empiezan a fallar. Sobrevivir un tercer día es poco probable. Necesitan ayuda urgente. Están atrapados a 22 metros bajo la superficie. Cualquier rescate tendrá que venir desde arriba. Formulamos un plan juntos. Uno de nosotros cuidaba a Ben, asegurándose de que estuviera bien, mientras el otro golpeaba la pared del cañón 5 veces, esperaba unos segundos y golpeaba otra vez 5 veces más. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? Hicimos eso todo el día. ¿Nos escuchan? El sonido viaja lejos, y si golpeábamos la pared con el martillo, era una buena forma de que la gente nos escuchara. Pero están en el medio de la nada, tragados por miles de kilómetros de desierto inhóspito. A medida que pasan las horas, Clay y Jason empiezan a enfrentar su peor miedo. 9:20 p.m., 27 horas desde la caída de Ben. A menos que llegue ayuda pronto, su amigo podría no recuperarse nunca. Puede que él esté vivo, pero no sabía con qué estado mental acabaría. No sabía si volvería a ser el mismo Ben que enseñaba en la escuela y hacía caminatas. Pensé que mi amigo se había ido. Pensé, si él fallecía, probablemente nos llevaría al límite. Probablemente perderíamos la cabeza. Sería bastante sombrío si nadie nos encontrara. Un día entero golpeando la pared del cañón no ha traído ayuda alguna. Y cuando cae la oscuridad, la temperatura cae una vez más. Miré a Jason y le dije, no sé si puedo pasar otra noche. Tenía una esposa en casa. Ella tenía 2 meses de embarazo. Tenía 3 pequeños varones en casa. Acababa de comenzar a dar clases en la escuela. Sentía que la vida era muy buena, ¿sabes? Y pensé simplemente que estaba renunciando a todo. Pensé que mis hijos crecerían sin su padre. Esos fueron los momentos que realmente me costaron. Recé. Estaba intentando enviarle una señal a mi esposa de que estábamos en problemas. Sabía que ella pensaría que algo estaba mal. Comenzó a llorar y pude escuchar que estaba realmente emocionado. Y yo también me quebré un poco. $11:40 p.m., Sus vidas están llegando a su fin. 29 horas desde la caída. Es solo cuestión de qué los matará primero. Deshidratación o hipotermia. Y Ben será el primero en morir. No podía ni imaginar quedarme ahí más tiempo, pasando otra noche. Fue el peor frío que he sentido en mi vida. Los 3 nos sentíamos responsables el uno por el otro. Hubiera sido realmente difícil vivir con el hecho de que uno de nosotros no saliera con vida. El rescate es poco probable. No dejaron ningún detalle de la ruta planeada con sus esposas.
La única salida es la misma escalada que ha dejado a Ben luchando por sobrevivir. Si Clay o yo hubiéramos intentado escalar para salir, creo que o bien no habríamos podido avanzar mucho debido a nuestra falta de energía, o habríamos caído y muerto. No hay salida. El cañón se ha convertido en su tumba. Y al principio no lo creía. Escuchamos helicópteros volando por encima y no podíamos verlos porque la brecha sobre nosotros era muy estrecha, pero podíamos oírlos. ¡Agarra la cámara! Cuando pase activa el flash. Teníamos una cámara y pensamos que tal vez podrían ver el flash. Los helicópteros se acercaron a nuestra área. ¡Estamos aquí! Es un milagro. ¡Ayuda! Alguien está buscándolos. Jason y yo estábamos gritando y tratando de llamar la atención. ¡Estamos aquí! ¡Somos 3! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí abajo! Es el giro más cruel hasta ahora. Un helicóptero de rescate ha pasado a pocos metros de la cima de su cañón. Pero a 22 metros bajo la superficie, son virtualmente invisibles. Regresen. Estábamos muy desesperados porque pensamos que no podían vernos. Cuando esos helicópteros se fueron, simplemente caí de rodillas. Era muy silencioso. Recuerdo lo tranquilo que estaba todo. Es algo que nunca olvidaré. Estábamos desesperados. Durante la noche, Jason y yo pensábamos que se habían ido. No iban a volver. Y me preguntaba si Ben podría sobrevivir otra noche. Recuerdo estar sentado junto a Ben en el suelo del cañón. Y llegué a llorar varias veces. Pensé que se había ido. Jay. ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchaste? Parecía irreal cuando escuchamos voces. ¡Están aquí abajo, chicos! Hay alguien arriba. ¿Hay alguien ahí abajo? Un equipo de búsqueda y rescate en tierra había escuchado sus gritos cuando el helicóptero pasó. ¡Aquí! Momentos después, el helicóptero regresó para salvarlos. ¡Hola! 30 horas después de caer 22 metros hasta el fondo del cañón, Ben fue rescatado en helicóptero. Las esposas de los 3 amigos avisaron cuando no recibieron noticias de sus esposos. Revisando la investigación en internet que Ben había hecho sobre los cañones, su esposa logró localizar el área en la que estaban. Aunque sus amigos se recuperaron rápidamente, Ben estuvo meses en rehabilitación. Él tenía heridas graves en la cabeza, costillas rotas y un tímpano reventado. Pero finalmente, se recuperó por completo. Fotos reales del viaje. Recuerdo que comencé a escalar para salvarnos. Iba a subir hasta la cima.
Recuerdo quitar la tierra de las grietas. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en una cama de hospital, en el hospital de la Universidad de Utah. A pesar de su experiencia traumática, los tres siguen siendo mejores amigos. No debería estar vivo. Debería haber muerto en el cañón. Jason y Clay me salvaron la vida. Estuvieron allí cuando los necesitaba, a pesar de mis tontos errores. Aún amo la naturaleza y todavía hacemos viajes de hombres. Vamos de excursión. Pero ya no vamos a los cañones. Todavía nos reunimos cada mes para cenar. Y sigo sintiendo que son mis mejores amigos. Son como mis hermanos. No importa lo que pase en la vida, seguimos siendo muy cercanos. Y creo que siempre lo seremos. Tras 20 años en la Marina, tienes 9 semanas de licencia para decidir cuál será tu rumbo. Rob buscaba nuevas opciones y pensó que con su experiencia en la Marina podía convertirse en instructor profesional de buceo. Tarde. Perdón. Supongo que una de las cosas que me enseñaron en la Marina es a no llegar tarde. Y lo que menos quería era llegar tarde el día de mi primera inmersión con el grupo. La verdad es que nunca había llegado tarde a nada después de 20 años en la Marina. Vamos. Estación de buceo. Estación de carga de aire. Por primera vez se uniría a un equipo de buceo civil para salir a cazar cangrejos en los alrededores de la isla de Mana. Sitio de buceo. El barco se dirigía a su primer punto de anclaje mientras Rob tomaba un pequeño desayuno, creyendo que tenía por delante una inmersión sencilla. He pasado más tiempo buceando que en el patio de mi casa. Estuve en las aguas de Singapur, Afganistán y Australia. Mientras nos dirigíamos hacia el primer punto de inmersión, pensaba que era un día hermoso y el agua estaba limpia y clara. Parecía fácil. En el bote todos estaban entusiasmados. Todos allí se reían y bromeaban. Y luego comenzaron los retos. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer bajo el agua? ¿Quién encontrará el cangrejo más grande? Yo quería mostrarles cómo se hace. Por seguridad, los buceadores nadan en parejas. Al sumergirse junto a su compañero, Rob siente una emoción que le resulta familiar. Cuando era niño solía ver Aquaman y soñaba que ese era yo. Me siento en casa al tocar el agua. Y una vez que llego al fondo del mar, me pongo en modo de cazador-recolector. A veces cuando me encuentro sumergido en el agua, miro debajo o detrás de una roca y me pregunto si alguien más ha estado allí para ver eso. ¿Alguien más ha tenido la suerte de pasar por encima de esa roca? Realmente soy la primera persona en la historia en tocar o mirar esa roca. Y eso me hace sentir fuerte. También me hace sentir realizado. Adoro el silencio. Solo escucho mi corazón. Rob ha pasado años bajo el agua, localizando cuerpos, minas y buzos enemigos con éxito.
pero por sorpresa encontrar cangrejos le resulta difícil. Pasé 20 minutos buceando y regresé sin nada. Día 1, 4 p.m. A ver si atrapas uno en la última. Sí. Luego un tipo me mostró el cangrejo que había atrapado. Y por supuesto yo lo tomé como un desafío. Y decidí que en la próxima inmersión encontraría el cangrejo más grande. Pero esta vez, cuando Rob y su compañero de buceo descienden, hay un problema. El compañero de Rob no puede despejar el aire de sus oídos y le resulta muy doloroso. Me sentí devastado. Otros 8 buzos seguían bajo el agua. Con sus 20 años de experiencia como buzo de la Marina, Rob decide que hay una única opción: bucear solo. Regresaría con una bolsa llena de cangrejos para mostrarles a estos tipos que soy el rey de los buzos. La herida en el ego de Rob nubló su juicio profesional. El buceo es una de las actividades más peligrosas del mundo. Si tiene algún problema estando en las profundidades sin un compañero, no habrá nadie para dar la voz de alarma. Mientras nadaba entre las algas, vi algunos erizos de mar. A mi esposa y a mí nos encantan estos animales. Los erizos eran un buen aperitivo, pero Rob iba en busca del plato fuerte: los cangrejos. Salí disparado. No me importó morir, solo lo seguí. Empecé a abrirme camino entre las algas y el sargazo. Revisé cada rincón. Lo agarré rápidamente y lo guardé. Rob volvió a sentirse bien con su logro, pero en su prisa por atrapar el cangrejo, no percibió un cambio crucial en el agua. Sentí algo diferente. Una corriente de agua fría me abrazó. Al voltear noté que el agua giraba en espiral. De pronto, una poderosa corriente de resaca arrastró al buzo. Un estrecho y veloz canal de agua lo llevó lejos del sitio de buceo. Giraba sin saber a dónde estaba la superficie. Al quedar atrapado en la corriente, Rob puede perder su tanque de aire o estrellarse contra una roca submarina. Sentía que me hundía más y más. Y recuerdo preguntarme a mí mismo, ¿esto es el final? ¿Voy a morir? Daba vueltas y me sentía desorientado. Pudieron pasar unos segundos o tal vez 2 o 3 minutos. Perdí la noción del tiempo. La corriente lo arrastraba cada vez más profundo. Si chocaba contra una roca quedaría inconsciente y se ahogaría. Se me taparon los oídos. No podía respirar. Tomé impulso con una roca. Pateé tan fuerte como pude para salir del remolino. Y vi la luz.
Gracias a Dios. Me salvé. Pensaba que debía estar a unos 45 o 50 metros de la popa del bote. Pero cuando di la vuelta, ni siquiera pude ver dónde estaba el barco. Hice un giro completo. Y realmente no podía creer lo lejos que estaba del bote. En cuestión de minutos, la corriente arrastró a Rob a casi 1 kilómetro del bote. Este maorí orgulloso con años de entrenamiento sobre sus hombros, decidió regresar nadando. No quería que mis compañeros me juzgaran por haber sido rescatado 3 días antes de dejar la marina. Había entrenado mucho nadando con el equipo de buceo puesto. El agua era mi segunda casa y nadaría el tiempo que fuera necesario para llegar a donde debía llegar. Pero a pesar de nadar con todas sus fuerzas, no parecía estar acercándose al bote. Mientras nadaba hacia el barco, traté de mirarlo y calcular a qué distancia me encontraba. Sentía cómo la corriente me empujaba. No estaba avanzando. El buzo se encontraba en aguas profundas, a merced de las peligrosas corrientes costeras que surgen entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda. ¡Ayuda! Aquí estoy. Grité tan fuerte como pude. ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda, por favor! Pero no me escuchaban ni me veían. ¡Socorro! El equipo de buceo lo mantenía a flote, pero resultaba imposible nadar hasta la orilla. La corriente seguía empujándolo mar adentro. Dos horas perdido en el mar. Los compañeros de Rob se dan cuenta de que está perdido y alertan a la guardia costera. Debía haber 2 o 3, o quizás 5 botes buscándome. Pero en el lugar equivocado. El buzo se encontraba a menos de medio metro sobre la superficie y el oleaje lo ocultaba. Y los rescatistas ignoraban que una corriente lo estaba arrastrando. Necesitaba que alguien me sacara del agua como fuera. Los minutos se convirtieron en horas y las corrientes lo alejaron del área de búsqueda y de la tierra, acercándolo hacia el peligroso mar de Tasmania. Cinco horas perdido en el mar. Vi un avión acercarse. ¡Sí! Me emocioné. ¡Aquí! Creí que si yo veía el avión, ellos podían verme también y me rescatarían. ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! Pero el avión seguía volando. No entendía por qué no me veían. ¡Regresa! Desde el aire, Rob era solo un punto en una implacable masa gris. ¡Regresa, por favor! Mi corazón dio un vuelco mientras veía el avión alejarse y hacerse cada vez más pequeño. Perdí todas las esperanzas. Estaba a 8 kilómetros de la isla de Mana y sabía que la corriente seguía arrastrándome más lejos. Cuando el sol comenzó a ponerse,
Rob se enfrentó a una realidad desalentadora. Los aviones no lo encontrarían en la oscuridad, pero los tiburones que rondaban las mismas aguas sí lo harían. Miré la puesta de sol, la más hermosa que había visto. Quizás la última. Pensé que ya me habrían rescatado, pero no fue así. La última luz del día se desvanece y Rob se prepara para su primera noche solo en el océano. Sabe que tendrá que recurrir a toda su experiencia como buzo para sobrevivir hasta la mañana. Será el desafío más duro al que jamás se haya enfrentado. No sabía si tenía la fuerza para atravesar la noche y sobrevivir, ni cómo hacerlo. Había hecho buceos nocturnos en la marina, pero no sé de nadie que haya sobrevivido una noche en medio de la nada. Mientras tanto, la esposa de Rob se entera de que está desaparecido. Me inquietó ver a 2 policías en mi puerta porque era probable que algo no estuviera bien. Esa mañana, ¿a qué le temes? Sentí que él no debería haber salido. Fue duro. Su traje de neopreno aún lo mantiene a flote y el cielo despejado le devuelve un nuevo rayo de esperanza. El tercer día el clima fue hermoso. Me devolvió la esperanza. Pero Rob ha caído en una falsa sensación de seguridad. Vi algo moverse, una silueta que pasó rápido. ¡Dios mío! ¿Y ahora qué? No sabía cuál, pero era un tiburón al fin. Saqué mi navaja. Agitaba el agua sintiéndome impotente. ¿Va a terminar así? Con un tiburón dándose un banquete. Me quedé quieto. 2 minutos se sentían como 5, y este minuto duró 1 hora. Seguí ahí. A medida que avanza el día, no son los tiburones los que amenazan su vida. Rob pensó que el sol brillante atraería a los equipos de rescate, pero en realidad lo está cocinando vivo. El sol brilló todo el día. Me quemaba. Sentía la cara completamente hinchada, la lengua comenzaba a inflamarse y tenía la piel llena de ampollas. Todas las heridas y cicatrices de la cara se empezaban a quemar con el sol, y el agua salada se iba metiendo poco a poco en cada uno de esos cortes. Ahí estaba, agradeciéndole a Dios por regalarme un hermoso día. Pero este hermoso día me traería dolor. En condiciones normales el cuerpo humano puede sobrevivir 3 días sin agua, pero eso se reduce drásticamente en el océano.
Rob bebió solo un poco de agua de lluvia y se está muriendo deshidratado. Y el sol implacable solo lo empeora. Solo podía esconderme en un lugar, bajo el agua. Pero cada movimiento bajo la superficie moja las heridas abiertas. Dios. Apenas respiraba. Por favor. No tuvo señales de rescate en 3 días y si los tiburones no lo matan, la falta de agua seguramente lo hará. Puede quedarse esperando una muerte lenta y agonizante o tomar el asunto en sus propias manos. Sentía que había sido suficiente tortura. Sentí que había llegado mi hora de despedirme de todos y de decirle adiós a todo. Dios mío. Cuida de mi familia. Cuida de mi familia. Rangi. Sentía mi corazón latir bajo el agua como si fuera a salirse de mi pecho. Podía sentir cada uno de los latidos dentro de mi cabeza. El oxígeno quiere llegar, pero no lo permito. Solo quería morir. Después de pasar 3 días a la deriva flotando a kilómetros mar adentro, sin señales de rescate, decide ahogarse y acabar con su sufrimiento. Pero el mar no está listo para dejarlo ir. Me sentí desolado. No pude ni matarme. «68 horas perdido en el mar». Rob ahora sabe que estará solo al enfrentar una muerte segura y encuentra consuelo pensando en sus seres queridos. Traté de nombrar a las personas que amaba para sentirme conectado. Casey. Te amo. Adiós. Rangi. Rob se ha desplazado más de 60 kilómetros. Irónicamente, la misma corriente que lo empujó hacia el norte cambia y lo lleva de regreso al sitio de buceo. Pero se aproxima la tercera noche en el agua y Rob está demasiado débil para darse cuenta. Pensé, si despierto en la mañana, bien. Y si no, estaré con mis abuelos. En tierra firme,
los rescatistas piensan que Rob debe estar muerto. Pero su esposa se niega a creer que se ha ido e invoca a sus ancestros maoríes con una ofrenda. Tomé una piedra de jade que me había dado uno de mis abuelos y la até junto a la piedra que Rob le había regalado a nuestra hija. Y mientras llamé a mis antepasados pidiéndoles que nos lo trajeran de vuelta. Les he dado a nuestro Tonga. Ahora devuélvanmelo. Puede que las plegarias de Rangi hayan llegado tarde. Después de 4 días casi sin agua, el comportamiento de Rob se vuelve completamente irracional. Me sentía claustrofóbico en mi traje. Comencé a quitármelo y lancé mi capucha como si estuviera en el garaje de mi casa y la tirara sobre la mesa. Las capas aislantes de caucho son lo único que le impide morir de hipotermia, pero ya no le importa. Luego me quité las aletas de buceo, y eso es lo último que un buzo se quitaría porque son las que te mantienen a flote cuando estás pataleando. Pasaron casi 75 horas desde que salió a bucear para pescar cangrejos, y Rob ignora que la corriente oceánica lo ha devuelto al punto de partida, cerca de la isla de Mana, y ha descartado todo el equipo que lo ha mantenido a flote y con vida. Podía sentir cómo la energía se escapaba rápidamente y mi voluntad de vivir desaparecía mientras esperaba a la muerte. Solo veía una nube blanca y esponjosa en el cielo. Pensé que ni mis hijos ni mi familia sabrían que había luchado con todas mis fuerzas para mantenerme vivo esos 3 días, y lo había hecho por ellos. Solo podía concentrarme en esa nube. Pero escuché un sonido. Y percibí algo en mi visión periférica. ¿Es la muerte? ¡Rob! Los dioses maoríes oyeron las plegarias de Rangi. Lo logró. 75 horas después de que lo vieran por última vez, los rescatistas encuentran una capucha de buceo en el área del sitio original. Y muy cerca finalmente encuentran a Rob Hewitt. Pensé que todo era una alucinación y recuerdo haber visto a un amigo mío. Buen trabajo, amigo. Me dijo, mantén tus ojos sobre mí. Solo mírame. Llevaron a Rob al hospital con hipotermia extrema. Fotografía real. Tenía deshidratación crónica
piojos de mar y quemaduras por el sol, y había perdido casi 10 kilos. 14 meses después mi esposa y yo tuvimos una hija llamada Ojumarangi, que significa despertar. Rob finalmente se retiró de la marina y ahora trabaja como instructor de buceo en las mismas aguas que casi le robaron la vida. Estoy feliz y estoy vivo, y eso es lo que importa.